Ok, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor. Vamos todos al libro o la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y el verso número 35. Vamos todos a abrir nuestros corazones para oír la voz de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y el verso número 31. Cuando tenga alguien se pone en pie. Ok, la palabra del Señor es digna de ser reverenciada. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Padre buen Dios, gracias te damos en esta hora preciosa. Señor, oh Dios, tu palabra va a ser expuesta en este tiempo. Tu palabra corra en este momento, sea glorificada en el corazón de tu pueblo y que nadie salga como ha entrado, sino bendecido, avivado y prosperado por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, y vamos a regalarle un aplauso a Jesús en esta hora. ¡Aleluya! Bien, mis amados, aquí el apóstol Pablo está tratando de clarificar una de las situaciones por la cual la iglesia de aquel entonces se estaba destruyendo, se estaba desviando del propósito de Dios en relación a su crecimiento y al objetivo por el cual la iglesia había sido llamada. Pablo le escribe a una de las iglesias más conflictivas, polémicas, controversial, como era la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios causó un sinnúmero de inconvenientes, pero era necesario, porque de ahí en adelante nace la doctrina sistemática en cuanto a la administración, el conocimiento de cómo es que nosotros podemos desarrollar un ministerio, una vida espiritual, pero también cómo desenvolver correctamente el uso de los dones. También se nos hace dar a conocer cómo es que el hombre en la fe debe de construir primero el carácter de Dios para poder caminar de una manera exitosa y saber utilizar correctamente los dones. La iglesia de los Corintios era una iglesia que, según Pablo escribe, no había necesidad de ningún don alguno. Es decir, si habían dones, pero todos los dones lo tenía la iglesia de los Corintios. Ningún don le hacía falta. Los ministerios fluían. En los géneros de lengua, todos los que en su momento había, todo lo tenía la iglesia de los Corintios. Pero sin embargo, esta iglesia era la más conflictiva, controversial, polémica. Tanto es así que llegó a una conducta decadente, inmoral, una conducta degradante. ¿Por qué? Porque dice que se practicaban pecados que ni siquiera entre los gentiles lo hacían. Líderes teniendo una conducta totalmente desagradable. Era un desastre espiritual en la conducta moral, pero eran los más profesionales en cuanto a los dones. Eran, entre comillas, los más espirituales, pero eran los más corrompidos. Tanto es así que Pablo dijo, ya no les voy a hablar como a espirituales, sino como a Santo Dios. Pablo se llega
a llenar de celo espiritual, que Pablo dijo, esta gente no entiende en el amor, sino hay que hablarle con el carácter y en la corrección del Señor. Entonces Pablo se da de cuenta que no solamente tiene un conflicto de conducta moral, sino también tenía un problema, ¿verdad?, de carácter divisionista, de origen o motivos por la cual se dividían. Pablo los había engendrado. Quien le llevó el evangelio fue Pablo. Quien les había enseñado la gracia fue Pablo. Quien había impartido, ¿verdad?, la administración del Espíritu Santo era Pablo, ¿verdad? Por medio de él se manifestaron los dones. Pablo se va. Cuando regresa, ninguno de ellos se quería identificar como Pablo. Es decir, no quisieron reconocer el ministerio de Pablo. Tanto es así que le dijeron, mira Pablo, ya no somos de tu llamado, de tu ministerio, ahora somos de Cefa, de Pedro, somos de Apolo, somos de Cristo y de ti no queremos saber nada. Él los había engendrado, pero ahora ellos no querían reconocer que su padre espiritual era él. O sea, la iglesia de los Corintios era un problema en gran escala. Y es una de las cuales nos podemos reflejar con la iglesia de este tiempo. Una iglesia que finge un grado de espiritualidad. Son los que dicen que más hablan en lengua, son los que más danzan, son los que más profetizan, son los que en realidad están dentro de la iglesia, pero generalmente su corazón está descompuesto. Su vida espiritual está degradada en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene ya a Dios en sus corazones. Lo que tienen sencillamente son una manifestación, un don que generalmente se manifestó, pero ahora lo están usando de una manera incorrecta, vistiéndose de una apariencia espiritual, donde generalmente muestran solamente dones para intimidar y ganarse el respeto de la gente, pero sencillamente esa gente ya no está en la voluntad de Dios, porque ellos piensan que por los dones o manifestación que ellos tienen, automáticamente ellos creen que se van a ir al cielo. Pero cuán equivocados ellos están, porque los dones a ti no te lleva al cielo. El que te lleva al cielo es Jesucristo. Es decir, aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, los que han nacido en un genuino arrepentimiento. No solamente aquellos que fingen un grado de espiritualidad, ni tampoco dicen ser santos, sino todos aquellos que viven la santidad, que viven la verdad, que viven un camino, aleluya, de integridad, no fingiendo ante los ojos de la gente, sino viviendo ante los ojos de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el espíritu del fariseísmo lo tenemos enquistado el día de hoy en la iglesia en los tiempos finales. ¿Y qué es el espíritu del fariseísmo? Jesús le dijo. ¿Cómo fue que lo identificó a todos ellos? Le dijo, fariseos hipócritas. Cada vez que se refería a un fariseo le decía hipócrita. Y ahí venía el derivado de ello. Vuestro padre es el diablo, sepulcros emblanquecidos, generación de víbora. Le dijo de todo. Pero como cuando él los identificaba primeramente les decía fariseos hipócritas. Y para entender un poco, para aquellos que de pronto desconocen la cultura hebrea de los días de Jesús, un fariseo era una persona que ante los ojos de la sociedad judía, es decir, ellos hacían o desarrollaban su ministerio en Jerusalén. Jerusalén era la capital de la adoración, donde todo el mundo subía a Jerusalén porque quería conversar con Dios, quería ponerse a cuenta con Dios o subía a adorar a Dios. ¿Dónde estaban entonces todos estos fariseos? En Jerusalén. Entonces, para ser aceptados por el grupo de los religiosos más importantes de aquel entonces, ellos se apegaban estrictamente a la ley. Vestían aparentemente en una santidad extrema y radical. Predicaban como tal, juzgaban casos como tal, tenían conocimiento de la palabra. Tanto es así que el mundo religioso de aquel entonces respetaban a los fariseos. Veían unos fariseos y los exaltaban porque eran aparentemente ante los ojos de las personas pulcros, santos, rectos, inmaculados, intachables.
Pero cuando Jesús lo vio, no le dijo nada de aquello, sino todo lo contrario. Le dijo sepulcros emblanquecidos, le dijo hipócrita. Y usted sabe lo que significa la hipocresía. La hipocresía es, en otras palabras, ¿verdad?, en su definición, desarrollar dos tipos de personalidad. Una en relación a la apariencia de la gente y segunda, para desarrollar su verdadera identidad. El hipócrita cuando te ve te saluda y te dice Dios te bendiga. Cuando se va, me cae mal. Sí sabía que ese tipo no me agrada. Así es el hipócrita. El hipócrita te dice, mira hermano, estamos orando por tu ministerio. Cuando se va, ese hermano me cae mal. Pero ¿por qué no se lo dice? Ay hermano, no me gusta la pelea. Yo se lo dejo a Dios. ¿Qué Dios? Eso es hipocresía a la máxima potencia. La hipocresía es una de las situaciones por las cuales está corrompiendo a la sociedad del día de hoy. No solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad, en el núcleo familiar, en todos lados, en tu núcleo laboral, en todo lugar vas a encontrar el espíritu de la hipocresía. Pero lo más penoso, lo más doloroso es ver que dentro de la iglesia exista este espíritu de la hipocresía. Y digo esto que se ha enquistado en la iglesia del tiempo final, porque yo, visto por apariencia, hablo en lengua, muestro ante los demás y dice, wow, qué hombre de Dios. Escucha lo que cuando abre su boca hace temblar a la gente. Pero esa misma persona que hace temblar de unción a la gente es el mismo que hace temblar a su familia con maltratos físicos, verbales, psicológicos. Persona que también generalmente es corrompida porque está en un estado de descomposición, afectando a la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente en su barrio no lo conoce como un hijo de Dios, ni como un siervo de Dios, lo conoce como fariseo. Lo dicen, oh hermano, tú no vives el evangelio, tú eres una persona falsa. No te dicen siervo de Dios, sino que te dicen todo tipo de apelativo. Oh, aleluya, te identifican como una persona perversa que se burla del evangelio, porque la hipocresía es esa. Vistes de pureza dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia niegas con tu hecho todo lo que se hace. Pero para nosotros poder ir al cielo tenemos que quitarnos todo manto de hipocresía y tratar de agradar a Dios y no de tratar de fingir alguien pueda decir gloria a Dios. Entonces, la iglesia de los Corintios era una iglesia totalmente terrible, por no utilizar otros términos más fuertes. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de espiritualidad, se movían en un ambiente de manifestación de dones, pero eso les servía para ocultar una vida perversa, una vida totalmente aberrante ante los ojos de Dios. Una iglesia por la cual Dios siente náusea de ver que hay una mezcla entre lo espiritual y lo carnal. Ese es el tiempo de la iglesia de la Odisea. Dice, tú que no eres ni fría, sino que eres... Y la palabra tibia es la composición entre algo caliente y algo frío. Que su analogía quiere darnos a entender que es la mezcla entre lo espiritual y lo carnal. Por eso dice Dios, te vomitaré de mi boca. Hubiese sido frío o hubiese sido caliente, pero no eres ninguno de los dos. Porque frío, Dios te podía calentar. Y si eres caliente, Dios te seguía avivando. Pero eres tibia, ¿verdad? Una mezcla entre lo frío y lo caliente, entre lo espiritual y lo carnal. Y por eso tenemos dentro de la iglesia gente que habla en lengua, pero insultan. Hablan todo tipo de lenguajes soeces. ¡Qué silencio, hermano! Hay gente que profetiza, pero son más mentirosos. Hay gente que predica, enseña, pero no vive lo que predica y enseña. Y eso causa la decepción
de ver cosas que en realidad la gente promueve ante los ojos de los hombres, pero Dios los descalifica en el reino. Entonces Pablo tiene que hablar con claridad y se toma todo el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de la epístola a los Corintios en su primera carta. Y tiene que explicarnos ahí, frente a la realidad de la conducta de un grupo de creyentes que por no haber nacido de nuevo, que por no tener un genuino arrepentimiento, estaba descomponiendo la iglesia de aquel entonces. Y eso marca una realidad del día de hoy, de ver cómo también hay gente que está caminando como la iglesia de los Corintios del día de hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que en el capítulo 12, Pablo tiene que hablar para qué sirven los dones. Parece ser que ellos tenían dones, pero sin embargo no tenían conocimiento para qué servían ellos. Por eso que en el capítulo 12, verso 1, Pablo dice en la primera carta a los Corintios, el verso 12, capítulo 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, ¿qué dice? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ellos tenían dones, pero ignoraban para qué servían. Lo voy a repetir porque esto es clave. Ellos tenían todo tipo de dones que no le hacía falta alguno, pero sin embargo ignoraban para qué servían. Lo habían cogido como su justificación, como la apariencia aceptable ante los ojos de la gente. Pero Pablo tiene que detenerse y decirle: mira, tú tienes dones, pero no sabes ni para qué sirven. Y si no sabe para qué sirven, tenga cuidado que le esté dando mal uso a los dones espirituales. Y yo no quiero, y con esa preocupación quiero desarrollar el tema del día de hoy, que la iglesia actual de este tiempo no caiga en el error que cayó la iglesia primitiva, en el caso específico como es la iglesia de los Corintios. ¿Por qué dirá usted, pastor, que tiene esa preocupación? Que no básicamente es mi preocupación, sino la preocupación de Dios. Porque Dios generalmente no quiere una iglesia que crezca de una manera desproporcionada o desenfrenada o de una manera equivocada. ¿Por qué, pastor? Porque los 5 ministerios que Pablo habla a los Efesios dice que él mismo constituyó a uno apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi labor de parte de Dios es perfeccionar tu vida, no imperfeccionarla. Y en el momento que me toque perfeccionar, tengo que corregir lo que está incorrecto. Y que si se está desarrollando todo tipo de situación que está generando malestar, tengo que llamar la atención. Y de la manera por la cual uno como ministro de Dios, como pastor, es a través de la palabra del Señor. Y con esto quiero que todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de apariencia de ser santo y no Él, de todo tipo de, aleluya, falsa manera de vivir, oiga esto, tiene que irse fuera en el nombre de Jesús. Porque queremos gente que realmente hable lo que esté viviendo. Porque hay gente que habla lo que no está viviendo. Necesitamos una generación de líderes que tema a Dios. Sé que hay defectos y debilidades, pero sin embargo existe el elemento fundamental para toda restauración que se llama el arrepentimiento. Porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero el que no, el tal se ha corrompido. Bendito sea Dios. Por lo tanto, mi preocupación es enmendar este tipo de situaciones que está haciendo daño a la iglesia del día de hoy. ¿Por qué? Porque básicamente los dones sirven para el beneficio de la iglesia, no para beneficiarse de la iglesia como mucha gente el día lo está haciendo. Porque hay gente que tiene dones y está haciendo un comercio de los dones.
se está lucrando de los dones, ¿verdad? Como yo recuerdo un día cuando yo comencé en el evangelio y yo tenía la necesidad de crecer espiritualmente y había una persona que tenía conocimiento porque era escaso los recursos bíblicos de aquel entonces, hablándole yo por allá, por los inicios de los años 90. Y un día me dice, ¿tú quieres aprender? Invierte. Yo le digo, ¿cómo es eso que invierte? Claro, invierte. Tienes que separar una buena ofrenda para que yo te pueda enseñar. Dios mío, me afligió. Lloré, Señor. Hay que pagar para que nosotros podamos aprender. Él me decía, bueno, yo te puedo dar unas clases personales, pero bajo dos condiciones. Invierte y dile a tu pastor que me deje enseñar también allá. Entonces yo dije, esto está mal. ¿Cuánto Jesús cobró por una enseñanza? ¿Cuánto Jesús cobró por un mensaje? ¿Cuánto Jesús cobraba para predicar el mensaje de Jesucristo? El mensaje del evangelio. Nunca. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Coge los dones, no para beneficiar a la iglesia, sino que para beneficiarse de la iglesia. Y hoy tenemos una iglesia que a Dios le da náusea. Le da, ¿cómo le llaman eso? Esas cosas nauseabundas, ¿verdad? Le da repugnancia de ver una iglesia el día de hoy que dice, tienes a tu hijo que está enfermo, no llores, no llores, no ayunes, pacta con $1000 y en 2 semanas está resuelto. ¿Sabe cómo se llama en el término secular eso? Tintirillo. ¿Cómo se llamaba esa persona que cuando usted antiguamente iba al registro civil y había una cola de 2-3 cuadras y no querías hacer una cola y salir por ahí mismo? Tramitador. Así tenemos hoy en la iglesia los tramitadores de la fe. Tú escuchas, pacta. Tu matrimonio se está destruyendo, pacta con $500, pacta, y están todas las noches viendo en la televisión, ¿cuál es el número de cuenta? ¿Dónde está? Oye, pero va a ver que esto me funciona. Créale, porque para el que cree esto es posible. Jugando con la fe de la gente, quitándole el dinero, quitándole la casa, quitándole el carro. Y esa gente ya, bueno, ya di mis $1000, yo ya no voy a ayunar, ya no voy a vigilar, no voy a orar ni me voy a levantar por la madrugada, porque yo ya pagué mi trámite. Yo ya hablé con el tintirillo aquel, ¿cómo que le decían? El tramitador. Y así tenemos gente que en realidad cogió lo espiritual para enriquecerse en lo carnal. Son tibios. No me mire con esa cara, pastor, ¿por qué está veniendo así? ¿Qué ha visto que ha venido a hablar de esa manera? De ninguna manera. Yo vengo a hablarle a usted una palabra que lo puede enderezar y no lo puede corromper como muchos se han corrompido el día de hoy. Por eso la Biblia dice que al cielo no entra carne ni sangre. Es decir, ningún carnal ni un sanguinario. Jesús dijo, no hagas tesoro en la tierra. A un apóstol, a un discípulo de él, maestro, mira cómo esa mujer malgasta, María, esa libra de nardo puro vale 300 denarios, 300 sueldos diarios. Un año se puede vivir sin trabajar y comer con lo que desperdició esa mujer. Mira cuántos pobres hay. Jesús le dijo, mira, a los pobres siempre lo tendréis. Él decía, no hay que malgastar porque los pobres no. Porque Jesús decía, no porque se preocupara de los pobres, sino porque dice que echaba mano a la bolsa del ministerio económicamente. Bendito sea Dios. Dios tenga misericordia, amado. Pero hay mucha gente que se está corrompiendo y tenemos que hacer que la iglesia vuelva a los tiempos por la cual Cristo levantó una iglesia. Cristo levantó una iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas, para que pueda edificar a la iglesia, y para eso te dio dones, para que la gente cada vez crezca en la fe y diga, Dios es real, Dios es verdadero. Los dones sirven no para beneficiarse de los dones, sino para que alguien diga gloria a Dios. Entonces, en esta descomposición moral, ética y espiritual vivimos el día de hoy, y la gente no dice nada. Y lo peor de todo, que estamos ahí dando el cheque, dando la tarjeta de crédito,
dándole los ahorros, las utilidades a ese tipo de gente. Y lo peor de todo, que pasan 6 meses y su problema va de mal en peor. Porque había una mujer allá en Capernaum que le gustaba sembrar, pactar, ofrendar en estos ministerios, que solamente te decían no hay que ayunar. Porque estos tramitadores de la fe generalmente no quieren que tú ayunes, ni ores, ni vigiles. Porque si tienes un problema, la aflicción es el vehículo que Dios utiliza para que tú puedas buscar a Dios. Cuando hay un problema, ¿qué es lo que hacemos? Buscar a Dios. Pero este tipo de gente te dicen que no tienes que buscar a Dios, solamente paga 100, 200, 500, 1000, 2000 dólares y tu problema está resuelto. Bendito sea Dios. Entonces uno ya da el dinero, no se siente a esperar. La Biblia dice que había una mujer en Capernaum que tenía, dice, 12 años un problema de flujo de sangre. Y dice la Biblia que gastó mucho dinero. En otras palabras, pactó 12 años por su enfermedad. Pero ¿sabe cómo iba su enfermedad? De mal en peor. Porque el dinero no te puede resolver el problema. El único que te puede resolver el problema se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él está aquí y no necesita... no necesita que nadie compre un milagro. ¿A dónde usted ve en la Biblia que se podía comprar un milagro? Es más, la Biblia dice, oiga esto, que en los tiempos de un profeta llamado Eliseo, le hizo un milagro a un hombre llamado Naamán. Naamán, cuando ve que recibe el milagro, mira, Naamán le dijo, mira, yo no quiero deberle a ningún judío, y lo peor de todo es que estamos en guerra. Y que para que mañana que te caiga nuevamente la guerra y me saques en cara que yo fui sanado por un judío, vea, aquí mejor te pago. Si esto vale 100,000, te pago 500,000. Pero yo a un judío no le quiero deber. Así que le voy a pagar para que mañana cualquiera que me diga, ¿te sanaron? Sí, me sanaron, pero yo les pagué. Por eso la Biblia dice que este hombre llamado Eliseo, no le quiso coger el dinero. Porque acuérdese que Naamán era general del ejército de los sirios, ¿verdad? Y en aquellos días estaban en guerra. Entonces al pagar, problema resuelto. La guerra sigue y yo sigo matando. Porque si ellos me hicieron un favor, se lo pagué. Y ya no tengo problema con ellos. Pero Eliseo, dice la Biblia que no le quiso cobrar. Porque los milagros de Dios no se los compra. Usted no puede comprarle a Dios y decirle, hey, Señor, yo di 500 dólares este mes. Por favor, págame. Porque yo te dije que era para esto. No, usted no puede comprar a Dios. ¿Quién le ha dicho que usted puede comprar un milagro? ¿Cuánto le pagó entonces Jairo por el milagro cuando él le fue a pedir que lo sanen? Nada. Pero sin embargo la Biblia dice que cuando Pedro estaba ministrando y el poder de Dios se estaba manifestando, tanto es así que hasta por la sombra los enfermos eran sanados de Pedro. Su sombra, Pedro caminaba y sanaba a los enfermos. Se secó un mago, le dijo, mira Pedro, esto es un negocio, no hagas esto de gratis, aquí hay plata, ese don que tú tienes no va a ser millonario. Aquí hay 500,000 dólares, $500,000, agarra ahí. Pero de ahora en adelante, vea, vamos a cobrar las consultas. Y vamos a categorizar, si la enfermedad es grande, vamos a cobrar otro dinero adicional. Pero ¿qué le dijo Pedro? Perezca tu oro y tu plata. El don de Dios no se compra ni se vende. Los dones no son para hacer fortuna. Los dones no es para poder, aleluya, tratar de corromper el servicio de Dios, no. Es Pedro, lo tuvo bien claro, pero eso parece ser que el día de hoy no está claro. Hay gente que solamente siente de Dios darle una palabra al hermano que tiene un negocio, pero el que se está muriendo de hambre, ¿Dios te habló para una palabra para ellos? No, Dios no me ha hablado. Solamente te habla para llevarle a aquel que tiene plata, y al que no tiene, nunca Dios le habla. Usted sí los conoce, gracias a Dios que aquí no se congregan. Andan atrás de esas personas, oye, Dios me habló y Dios me dijo que bendigas a tu siervo. ¿Cuál es ese siervo? Yo, porque no estás viendo. ¿Por qué? ¿Qué te dijo Dios? Me dijo, vete, anda donde mi sierva que vende comida y que te bendiga con el almuerzo todos los días. Obedezca la voz de Dios, hermana, porque si no la maldición le cae. La otra, como tiene miedo, ya, comió.
¿Qué le dijo Dios? Que repita porque está bueno. Oiga, hermana, no se lo reveló carne ni sangre. Póngale cocolón. Son unos sinvergüenza. La Biblia dice: el que no trabaje no coma. Por lo tanto, hoy hay que erradicar un poco de gente que está manipulando y tratando de llenarse de fortuna a causa del evangelio. A mí me aterró, hermano, una noticia que tuve que ver ahora en los medios seculares, y lo peor de todo, que ahí me enteré, en una cadena internacional conocida como Telemundo. Telemundo es una cadena norteamericana y latinoamericana, donde un pastor en Norteamérica le había dicho a la iglesia que Dios le había hablado que la iglesia le pague un avión de 45 millones de dólares. Y lo peor de todo, que algunos incautos, reuniéndole la plata para que el pastor se compre un avión de 45 millones de dólares. Eso salió en todos los medios de comunicaciones seculares. ¿Hasta dónde ha caído el descrédito de la iglesia cristiana evangélica? A causa de este tipo de personas que están jugando con la fe de un pueblo. Imagínense cuando Cristo, y decía este predicador, es que si Cristo estuviera en este tiempo, tuviera una flota de aviones. Cuando mi Cristo dijo: las aves del cielo tienen su nido, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él siendo rico se hizo pobre, Él siendo Dios se hizo hombre, Él siendo creador se hizo creación. Él vino a servir y no a ser servido. ¿Cuántos alaban a Dios? Que si Dios te da un vehículo, gloria a Dios, pero que te lo dé Dios. Que te lo dé Dios. Tienes que estarle perjudicando a la gente. Como escuché cierto predicador que por ahí anda echando fuego. Se me acerca a mí: si usted conoce a fulano de tal, sí. Él me dijo que Dios le había hablado que le venda mi carro. Se lo vendí. Y después, cuando se lo vendí, yo le digo: bueno, ya págame. No es que Dios me dijo que te lo pague poco a poco. ¿Y si te lo está pagando? No, llevan 2 años y dice que todavía no le da el Dios el dinero para pagarme. Y me dice: pastor, ¿será verdad o no será? Yo le digo: ese es un ladrón con Biblia. Porque hay ladrones que usan el nombre de Dios para robar. Hay que desenmascarar este tipo de personas, para que mañana, cuando te toquen la puerta y quieran amedrentarte en el nombre del Señor, quitarte el dinero, échalo fuera en el nombre de Jesús. Yo estaba una vez ahí arriba en el altar. Dios me había dado un reloj. Muy bonito, por cierto. Cual más que veía, me dice: está bonito tu reloj. Está bonito tu reloj. Está bonito tu reloj. Hasta que uno se me acerca: saca la rama seca. Rambo 4. No. Se me acerca y que parecía que tenía corriente 440. Le digo: ¿qué pasa, hombre? Es que Dios me está hablando. Oh, ¿qué te está diciendo Dios? He aquí, dice Dios: siembre ese reloj a tu siervo y serás prosperado. Y yo le digo: ¿a cuál siervo? A este siervo. Porque Dios me ha hablado. Yo le digo: ven acá, yo no me voy a menear tanto. Y le hablé al oído: dile a ese Dios que te habló a ti, que me hable a mí. Porque la Biblia dice que cada uno dio conforme propuso en su corazón. Las cosas para dar nacen de aquí. Eres rebelde, tu ministerio se va a caer. Aquel dicho predicador, su familia se le destruyó. Su esposa se cansó de caminar con ese tipo de sinvergüenza. Y hoy mismo esa misma esposa de ese predicador le anda diciendo a todo el mundo de la manera en la cual él vivió siempre, manipulando a las personas para poder vivir sin trabajar y sin tener un llamado de Dios. Todo ese tipo de situaciones uno lo tiene que ver a diario. La gente coge los dones para beneficiarse de la iglesia. Pero vengo a decirle que más grande que los dones se llaman los frutos del Espíritu Santo. Usted no juzgue a nadie. Y yo no me alegro. A mí me da una profunda pena. Como el otro día también me encontré a otro cabezón por ahí, cortado con la misma tijera, decía mi abuela. ¿Se ha escuchado ese dicho?
Nacen, pero el diablo los junta. ¿Cómo que decía? Hay otro dicho por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo es ese dicho? Dios lo hace y ellos se juntan. ¿Cómo es? Y el diablo los junta. Bueno, hay un dicho por ahí. Cuidado, lo va a decir que la Biblia dice, no lo dice. Destrozado, amado, a un tipo casi le vacía su negocio. Que Dios me hablaba, el otro como tenía temor, tenía miedo, andaba que corría de un lugar a otro. Para que Dios no me castigue hay que darle a este hombre. ¿Cómo es eso, amado? De ninguna manera. Nunca te dejes persuadir, amado, y dejarte sacar plata. Porque la Biblia dice que cada uno dio conforme propuso en su corazón. Y la Biblia dice que Dios ama ¿a quién? Y cuando lo dé con alegría. Porque el que pone el querer como el hacer, su buena voluntad, es Dios en tu vida. A veces nace del corazón. Oiga, yo he visto a gente hasta impía. Ven acá, pastor, ven acá, predicador. No me pregunte cómo me llamo y de dónde soy. Pero sentí de Dios que a usted le faltaba parte para el pasaje de viajar. Tenga ahí. Yo no le estoy pidiendo a nadie. ¿Verdad? Y realmente a veces uno que es llamado por Dios tiene que servir. Y de hecho a mí no me gusta, hermano, promover lo que Dios está haciendo en estos últimos días. Y yo estoy preocupado porque tengo un grupo de hermanos que no son de esta iglesia, son de otro ministerio. Me vienen pidiendo más de un año, pastor, queremos su ministerio crezca. Denos la oportunidad de hacerle una publicidad. Queremos que la gente escuche. A lo menos nosotros necesitamos escuchar lo que ustedes reciben en su iglesia. Agarraron ahí, tienen una página. Y por cierto, yo no la ministro. Donde a cada momento salen publicidad, videos, audio, actividades. Ahora mismo estaba en el extranjero y se conectaban allá. Y no voy a pensar, ay, el pastor anda promoviendo su ministerio. De ninguna manera. ¿Verdad? Es una página, vuelvo y repito. Me llamó un pastor, me dice, pastor, le escribí a su Facebook. Le digo, ese Facebook no es mío. Ese Facebook lo está administrando un grupo de personas que ellos están deseosos, ¿verdad? Y bueno, ha sido de bendición. Me llaman gente de otros países, de otros continentes. Pastor, siga subiendo material, porque queremos seguir siendo edificados. Alguien me dijo, mire, pastor, ese es mi correo. Mándeme más predicaciones a mi correo, porque necesito escuchar la palabra de Dios. Porque a veces abro el Facebook y veo todo tipo de situaciones que no edifican, ¿verdad? Y yo, está bien, le digo, está bien. Pero yo no, amado, de ninguna manera. Apenas yo trato de que un mensaje se grabe en audio y mandarlo a la radio. Tengo 14 años en la radio, 13 años, no recuerdo exactamente. Con un programa, ¿verdad? Interrumpido. Pero en todos esos años yo no he ido a la radio. Hermano, aquí estoy yo, fulano de tal, este es mi número personal, este es mi celular, escríbeme por interno. ¿Quieres oración? ¿Quieres que te visite en tu iglesia? Estoy disponible. De ninguna manera. Aquí están testigos algunos hermanos, que a veces yo no tengo tiempo, hermano, vaya a predicar. Prepárese, hermano, vaya a llevar el mensaje, porque yo no puedo. Porque yo no estoy aquí publicitando un llamado a Dios. Hay gente que dice, ay pastor, ¿por qué usted no viene? Porque yo no estoy desocupado. Yo estoy sirviendo, y los hermanos, algunos que me conocen, saben que yo predico de lunes a domingo. De lunes a domingo. Ahí está mi esposa que está al lado mío. Hay fines de semana que son 5 o 6 veces. Ahora mismo fui por 4 días, no a una iglesia, sino a algunas iglesias. Era mañana, tarde y noche. Me sacaron el jugo. Si me ve esa cara que tengo es porque estoy exhausto. Me acabo de bajar un avión y estoy aquí parado. No he dormido toda la madrugada. Pues estoy predicando la palabra. El espíritu está dispuesto, aunque la carne no quiera. Pero mi espíritu está ungido para declarar la verdad de Dios. Y que tu vida se enderece. Y que tu vida camine. Alguien diga gloria a Dios. Y camines en ese tipo de humildad. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y yo fui a predicarle a una gran comunidad de mexicanos. Y vine con mi estómago irritado, aunque estaba rico, ¿no? Comida mexicana es todo con ají. Y hay como 50 especies de ají, que me sorprendió. Me dice, pastor, quiero una frutita, una sandía. Ok.
me puso y me le llenó de ají. Y digo, ¿qué le está haciendo? No, es que nosotros comemos hasta las frutas con ají. Y probé, porque hay diversidad de ají. Este es un ají sabroso y semi picante. Me invitaron a otra casa a comer sandía. Digo, pero póngale ají también, pues. Y ando con mi estómago irritado de comer tanto ají. El mexicano come ají, hasta en la fruta comen ají. Ahí le mandé una foto y un video a mi esposa, mire, aquí comen ají hasta en la fruta. Y mi esposa se escandalizó, ¿qué es eso? Hasta en la fruta comen ají. Sí, le dije. Y lo peor de todo, que está rico, le digo. Ajá. Entonces, sirve uno a Dios desinteresadamente. Pero tenemos gente interesada que si no le dan, no van. Por eso que cuando uno le sirve a Dios, las bendiciones le siguen a uno. Uno no tiene que estar atrás de la bendición. Predicadores que hoy andan pidiendo a la iglesia que los llamen para predicar. En ninguna manera. Dios sabe, amado. Estando allá a través de mis redes sociales, ahí por ahí el WhatsApp que es internacional, pastor por favor una actividad, pastor por favor una actividad. Digo, no tengo, estoy comprometido. No es que yo sea la última Coca-Cola del desierto, no es que yo me haga de rogar, no, definitivamente, no tengo el tiempo. Y si yo tampoco puedo dejar botada la iglesia siempre, a mí me costó haber salido un fin de semana acá sin haberla planificado, pero yo tampoco me puedo negar. Hay gente que se está muriendo, hay gente que realmente está sedienta de una palabra, y también Dios te mueve muchas veces para también poder suplir también la necesidad de todos aquellos. Antes de yo venir acá, me dice, pastor, yo me congrego en una iglesia. Pastor, usted viera, yo quiero servirle a Dios, pero me estoy muriendo, allá no como. En los 2 días que lo alcancé a escuchar, pastor, me he llenado, quiero más de usted. Por favor, envíeme, ahí está mi correo, mándeme mensaje, audio, mándeme predicación, mándeme enseñanza. La gente está deseosa. Pero también Dios te prueba tu corazón. ¿Hasta qué nivel está? Yo recuerdo que hace unos años atrás, ¿verdad? Venía de una actividad. Y venía totalmente honrado por Dios. Me sentí, wow, un predicador de esos que en realidad uno ve por los medios de comunicación cristiana. Wow. En un avión, primera clase, hotel 5 estrellas. Actividad que ya no cabía gente, ponían pantalla afuera para uno predicar. Y cuando llegamos, tuve que majar lodo en una iglesia que me tocó al día siguiente ir a predicar. Ahí está mi esposa, se nos abrió el talón del pie, porque nos tuvimos que sacar el traje, remangarlo y caminar en lodo. Y se nos abrió el pie porque había una parte donde pisamos el lodo, habían esas piedras filudas, y nos abrimos. El diablo venía diciendo al oído, tú ya no estás para eso. Tú no tienes por qué estar aquí entre nosotros. Tú tienes que estar allá. Monta tu oficina, ponla ahí, y que la gente haga una fila y puedes escoger entre lo mejor. Tú no tienes para qué estar en eso. A veces Dios te prueba si realmente tú todavía caminas en humildad. Y faltaba más charco que caminar. Y el diablo decía, regrésate, avanza. Regrésate, avanza. Me tiré todos los charcos que faltaban y llegué a predicar. Y la iglesia que estaba reunida, habían como 10 personas. Y les prediqué con la unción que mucho más tenía que la que tenía ahí en la actividad entre la multitud. Porque también Dios quiere probarte. Porque en lo poco que Él eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. ¿Verdad que sí? Aquí, bueno, hoy no están los hermanos de Socio Vivienda, ¿verdad? Ahí hay uno por ahí. Lunes a lunes estaba ahí, desde que no había cubierta, en pleno sol, en lluvia, en frío, ¿verdad que sí? Hasta en balacera predicando ahí. ¿Ah? Ahí está, sí. Yo sé que hay como $250,000 de recompensa, pero ahí lo tenemos. El más buscado de la frontera. Y uno incansablemente voy todos los lunes, y cuando no puedo tengo que mandar a un hermano aquí de las iglesias nuestras para que vaya a predicar, porque a veces no estoy dentro del país, pero voy, ¿verdad?
El otro día un muchachito así tendría 7, 8 años, no lo sé, robándome el celular. Allá la cosa es seria. Ahí estaban con mi esposa. Un niño de 5, 4 años con un palo decía que era pistola. Ya, pe varón, que no me va a dar plata. Terrible. Y uno diría, pero ya, pastor, no vaya, porque ya le llaman la favela. Desde que tú vas entrando tiene que pasar un filtro de policía. Y estando allá adentro ni a la policía le respetan. Porque ya matan gente delante de los policías. ¿Verdad? Pero ahí uno está. Uno puede decir, bueno, ¿para qué estás yendo allá? Manda a otro. Pero yo sé que ahí a veces Dios te prueba si todavía tú eres fiel, si todavía caminas en humildad, si todavía caminas en el temor a Dios, agradando a Dios y no a los hombres. Dios a mí me ha probado de diversas maneras, en diversas maneras. Yo recuerdo, estábamos en el extranjero y llegamos, habíamos pagado nuestro tiquete en avión y fue con un predicador y yo me puse el mejor traje y el que nos había invitado dice, se me hizo tarde, mandé un hermano para que los lleve y llegó el hermano y le digo, ¿ya estamos listos? Sí. Y nos hizo coger un bus, pero a la hora donde salían los empleados estos de que recogen la caña de azúcar en ese país. Y esos hermanos, esas personas no huelen. Están descompuestos. Entonces mi traje estaba pulcro. Váyase para allá. Y te empujaban para allá y para allá. Parecía yo un lunar en medio de ese carro. Lleno y maltratado. El otro decía, esto no puede ser posible, el pastor me va a oír, es que esto lo que nos está haciendo es una humillación, no sabe que somos siervos de Dios. Le digo, cállate, no sabes que Dios te está probando. Silencio. Llegamos y echaba chispa, no, que esto, pastor, no lo podemos permitir. Terminó el evento, amado, ni siquiera nos mandó a decir, ni siquiera, hermano, ahí hay 20 pesos para que cojan un taxi, ni un vaso con agua con exagerarle. Ese otro predicador echaba, pero fuego del cielo. Que abrir su boca, quería abrir su boca, pero como en los días de Moisés, que se abra la tierra y todo eso se vengan abajo. A Dios sea la gloria. Vino un hermano que nos consideró, se montó en su carro, nos llevó y nos sacó de ese lugar. Estábamos en el aeropuerto. Oiga, ¿cierto que están en el aeropuerto? ¿Por qué no me avisaron? Porque aquí le tengo la ofrenda. Pero cualquier rato que yo voy a su país le doy la ofrenda. No, le digo, no se preocupe. Tranquilo. Que aquí el que nos paga es Dios, no los hombres. Estando en el avión, hicimos escala en un país y se nos acerca, a lo menos a mí, un representante de la aerolínea me dice, fulano de tal, sí, quiero que nos disculpen. La aerolínea ha hecho una sobreventa de vuelo. Y necesito que por favor usted sería tan amable de ceder su ticket. ¿Por qué? Porque queremos compensarlo y darle 2 tiquetes de vuelo para cualquier país del mundo. Y lo vamos a meter en un hotel 5 estrellas. Y lo vamos a atender como un ejecutivo. Yo, está bien, no hay problema. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. No va a decir que el diablo te está bendiciendo ahí. Le digo, está bien, no hay problema. Y yo estaba consciente que nos habían maltratado. Pseudos líderes evangélicos. Y yo le digo, por si acaso le digo, no hay otro cupo adicional. Sí, si usted me ayuda, tengo 4 cupos disponibles. Entre los 4 que andábamos, justo los 4. Y agarré al evangelista, le digo, mira, ¿te das cuenta? Los hombres no nos pagaron, pero Dios es justo. Cuando uno le sirve a Dios de corazón, Dios hace justicia. Nunca abras tu boca para reclamar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y me fui a conocer otro país, prediqué y llegué, el mensaje se pudo impartir. El hombre no pagó. El otro día me encontré, me agachó la cabeza, se hizo el disimulado y se fue. Él vive en vergüenza, pero yo ando con mi cabeza en alto. ¿Verdad? Uno no puede dejarse intimidar por ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque uno entiende que quien te llamó es Dios.
Eso yo lo tengo claro. Y yo voy a ser muy honesto con lo que le voy a decir. Ahí está mi esposa. Yo recibí el llamado de Dios al ministerio. Y en ese entonces trabajábamos con mi hermano. Y cuando comenzamos, Dios nos decía, suelta el negocio, suelta el trabajo. Yo tenía un negocio, uno de los motores más fuertes de la economía de la ciudad de Guayaquil, se llama La Bahía. Yo tenía un local, Dios sabe que lo tenía, local propio, con mercadería y todo. Y el Señor me dijo, déjalo todo, ven a trabajar en la obra. Y yo le digo, perdóneme lo que le voy a decir, no por usted, porque ustedes ni existían en ese entonces. Y le digo, no, Señor, sinceramente le digo, a veces los hermanitos pagan mal. ¿Cómo voy a servir? Si esos hermanitos te ven, ellos comen bien y tras que comen bien, se atienden bien, viene y te dice, pastor, ore por mí. Sé que está en ayuno, siga ayunando por mí. Ellos no ayunan por seguir comiendo y a uno lo quieren hacer ayunar a las bravas. Bueno, Señor, yo he visto a muchos pastores, yo fui criado en el Evangelio. No seas así, Señor. Tengo mi trabajo y eso. Dios me disciplinó 2 años. Pues yo no quise cerrar el negocio, lo cerré, quebré el negocio. Viví momentos de oscuridad, usted puede conversar con mi esposa. Duros días y difíciles. Por eso yo entiendo, amado, lo que es vivir en necesidad. Pero también entendí que cuando Dios te llama, nunca te va a abandonar. Aunque los hombres o las personas no reconozcan tu llamado, pero el que te llamó te sustenta, te provee, para cuando tú le sirves a Dios con mucha sinceridad y fidelidad. A mí alguien me dijo, mira pastor, el que no te diezma, disciplínalo y públicamente avergüénzalo. ¿Para qué pues? Entonces me están diezmando a mí y no a Dios. ¿Qué más fuerte es, la disciplina del hombre o la de Dios? Entonces yo no me meto en problemas que a Dios le corresponde. Eso es problema de Dios y de cada uno de los hermanos que no quieran honrar a Dios. Ya eso es un problema. Yo no puedo ni echarle maldición ni obligarle a alguien a hacer algo que no nace en su corazón, porque la Biblia dice que cada uno tiene que dar conforme su corazón. Claro. Y a veces hermano me dice, ay pastor, óreme que no me va bien. Y a alguno de hecho le he tenido que ser sincero, ¿te va bien? ¿Te va mal? Porque tú has actuado mal con el Señor. Pídele perdón a Dios y Dios los restaura cuando se arrepiente, y los que no, ¿verdad? Ya no es problema de uno, porque yo no puedo estar forzando a nadie, hermano. Y le digo así delante de Dios, a veces gente desconocida. Ahí está mi esposa, a veces van esos quichuas que son una bendición. Cada vez que me van a pedir un consejo, creo que me llevan media Caraguay ahí. Me llevan legumbre, me llevan. El otro día me dijo mi esposa, ¿dónde compraste ese chorizo? No, fui a comprar un pescado ahí y una paisanita que me conoció, pastor, ahí está. Llévese esa fundita para su esposa, para nosotros es una bendición. Créame, gente que yo no los pastoreo, gente que una vez en cuando yo voy y les predico, pero nunca he dicho, Dios me has desamparado. Hasta aquí le he servido a Dios sin perjudicar a nadie, sin maltratar a nadie. Nadie me puede decir, pastor, usted se fue a mi negocio y me dejó en crisis. Y yo le doy testimonio, porque siempre he tratado de ser así. Yo recuerdo que hice una actividad en un cantón principal de esta provincia. Trabajé incansablemente 2 semanas. Fui a ese sector, lo recorrí, monitoreé, pusimos publicidad en la radio, hasta invertimos para poder una publicidad en el periódico de esa ciudad. Invité a los pastores, le dimos de comer. Se hizo una actividad extraordinaria. Había una mujer que es empresaria y financió parte de la actividad. Terminamos la actividad, todo salió bien, fue multitudinaria. Y los invitados que llevé como predicadores, le hice hacer una comida y conocieron a la empresaria. Cuando terminó el evento me dice la hermana, mire, ¿sí ve? Ella vendía juego de comedor, de sala, dormitorio, electrodoméstico, televisores, nevera. Me dice, hermano, coja lo que usted quiera. Cójalo, me dice.
y llévese cualquier cosa, pues usted se lo merece. Yo le dije, mi hermana, no, gracias, será para otra oportunidad. ¿Pero por qué no coge? Porque siento que lo que yo he hecho me lo está pagando. Prefiero que me lo pague Dios con personas que no me conocen. Pero ¿cómo me va a hacer eso? Coja algo. No, tal vez usted se siente, démelo en otra ocasión, pero no en este momento. Porque siento que usted me está pagando lo que yo hice para Dios. Y si usted me paga, Dios no me puede pagar. Me fui. Los predicadores que los llevé para esa actividad, al día siguiente comenzaron a llegar de uno en uno. Viajaban de Guayaquil para allá. Que Dios me dice esto. Que voy a montar el ministerio y necesito esto, lo de aquí. Y comenzaban a llevar en camión. Parecía mudanza eso. El uno y tras del otro, que así te dice Jehová, que así me dijo Dios. He aquí, palabra de Jehová viene para tu vida. Hasta que quebró. Pero hasta el día de hoy siempre testifica que un día hubo alguien que no quiso llevar porque quería que Dios le pague. Pero también hubieron gente que en el nombre del Señor la llevaron a la bancarrota. Porque hay gente que en realidad tiene su mente corrompida. Imagínense, tal vez yo necesitaba, y Dios sabe que lo necesitaba, pero me guardé en mi corazón. No, pasó el tiempo, Dios ha sido bueno, y tengo mi propia casa, ¿verdad? Dios ha sido bueno, sin necesidad de que me diga, oiga, mi empresa se vino abajo porque usted me la quebró, porque se me llevó mitad de mi... Nunca nadie me puede decir, hermano, aquí tal vez hay hermanos que tienen negocio, y nunca en la vida yo he ido, hermano, regáleme un alfiler de su negocio, nunca. Hermano, yo necesito este otro alfiler para construir mi casa o para comer este pan que me lo dé usted, nunca, porque estoy demostrando de que Dios no me ha llamado. Y esto no es medir el estado espiritual o ministerial de alguien por la cantidad de dones o ministerio que tenga, sino por la cantidad de fruto de Dios en su vida, que usted pueda ver a Dios metido en esa persona, que realmente pueda que tenga millón necesidad, pero ellos nunca abren su boca para pedir, porque Dios conoce la necesidad, y si en medio de la necesidad y de la escasez no hay provisión entre el pueblo, tendrá que mandar a un cuervo, tendrá que mandar a un ángel, pero nunca Dios te va a desamparar, porque los que han confiado en Dios no serán desamparados. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, hoy tenemos un problema, que la gente está poniendo su fe en los dones. Y viene alguien, los dones. Lo sigo, es que él tiene dones. En mi iglesia no hay dones, pero Jesús dijo, por su fruto lo conoceré. La Biblia dice que en los tiempos de Jesús, los judíos demandaban señal y los griegos demandaban sabiduría. Pero Cristo dijo, ninguno de ellos te lleva al cielo, sino el fruto de arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Entonces yo lo que vengo a decirle a cada uno de ustedes, que traten de poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted no ponga la fe en un hombre o en una mujer, porque maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el varón que puso su confianza en Dios, no será quebrantado. Entonces quisiera iniciar una serie donde te vamos a demostrar qué es más importante, para qué sirven los dones, cuál es la diferencia, vimos la vez pasada, entre dones y talento, ¿verdad? ¿Cuántos dones espirituales hay y cuántos frutos espirituales hay? ¿Sabe usted que son 9 los dones espirituales? ¿Y sabe que son 9 el fruto del Espíritu? O sea, si usted pone los dos, están hechos a la misma medida. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que te lleva al cielo? Todo aquello lo estaremos viendo para que usted, antes de recibir un don, reciba los frutos del Espíritu Santo. Porque una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia malentendió esto y definitivamente desconoce un sinnúmero de situaciones que lamentablemente están entrando en decadencia a la iglesia del tiempo de hoy. Pero lo que yo quiero que se levanten hijos de Dios,
La palabra cristiano es porque deriva a Cristo, Cristo vive en tu vida. Pero hay gente que no son cristianos sino cretinos. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Son unos, disculpe la expresión, unos perversos. Y gracias a Dios que aquí no hay, lo tengo que decir, para que usted no caiga en los lazos de Satanás y guarde su corazón de toda cosa guardada. A Dios se lo sirve, pero de corazón. Y cuando tú le sirves a Dios de corazón, Él te sabe recompensar, no al 10 ni al 30, sino al 100 y al 1000 por una. Dele un aplauso y nos ponemos de pie. Bendito sea Dios. Levante su mano. Y si hay alguien esta noche que tiene que arrepentirse, arrepiéntase, amado. Si hay alguien que tiene que pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Si alguien tiene que volver a la senda antigua, vuélvase a Dios. Si alguien tiene que humillarse, humíllese a Dios. Yo no quiero dar nombre ni hombre, mencionar nadie. Porque esto no es con espada, es con su Santo Espíritu. No caigas en los lazos de Satanás. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Por eso que Pablo le tiene que decir a Timoteo que en los postreros días, dice el Señor, dice el Espíritu claramente, que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Son los espíritus que corrompen el espíritu del hombre y lo descomponen. Pero te pedimos perdón con todo nuestro corazón, Señor. Si hay algo dentro de nuestras vidas que ha estado mal, perdónanos, Señor. Pon en nosotros el fruto del Espíritu para poder servirte en amor, en temor, en paciencia, en templanza, en mansedumbre, en fe, en misericordia, en paz y con gozo. Padre, este pueblo hace hasta lo imposible por agradarte. No es este pueblo dueño un pastor, porque el único pastor que dio su vida por las ovejas fuiste tú, Señor. Somos sencillamente, dijo Pablo, ministradores de la gracia de Jesucristo. Y yo como ministrador estoy ministrando el mensaje y hacerle saber a este pueblo el camino que debe de transitar. Yo bendigo esta generación, Señor, porque en medio de ellos hay ministros, pastores, hay hombres y mujeres que tienen llamado y liderazgo, pero ellos no pueden comenzar hasta que tú no formes el carácter en ellos. Que puedan decir como dijo Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Que cada vez que usted predique, predique para Dios. Que cada vez que usted hable, hable para Dios. Que cada vez que usted ministre, ministre para Dios. Los hombres no se van a agradar de lo que tú hablas, pero Dios es real. Señor, bendigo con todo mi corazón a esta generación. Y te digo creyendo, Señor, con todo mi corazón, que está hecho. Que esta es la generación que tú calificas para un llamado del último y más grande avivamiento en la historia del mundo entero. Gracias, Señor, porque en lo poco te vamos a ser fiel y sé que en lo mucho nos vas a poner. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte.